Muy buenos días, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Cristian Jesús Albié Vergara. Eric Ariel Araya Navarrete. Rodrigo Eduardo Briceño Cortés. Yasna Carmen Brito Urrutia. Daniel Iván Bustos Quijada. Heilin Eliana Canales Hinojosa. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carolina Mabel Cárdenas Mancilla. Víctor Hugo Carrasco Prieto. Javiera Andrea Castro Ayarza. Daniela Beatriz Cerda Gotlich. Maribel Roxana Cortés Aceval. Dominique Andrea Erazo Calderón. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Santiago Errázuriz Kramer. Juan Carlos Faúndez Aldana. Rodrigo Marcelo France Quirós. Macarena Gaitán Támara. Sebastián Ignacio González Ruiz. Maricel Caterina Guerra Atabales. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carlos Walter Hochberger Kuhn. Francesca Diana Lecaros Morales. Alfredo Ignacio Loyola Jaque. Francisco Javier Mesa Valenzuela. José Alejandro Montt Vázquez. Daniela Nicole Morales Barra.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carol Andrea Muñoz Villalobos. David Alejandro Novoa Jaque. Camilo Ernesto Oyarzo Novoa. Camila Francisca Pardo Enoc. Fabián Andrés Poblete Acuña. Horacio Antonio Rabuco Ramírez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Tomás Ignacio Reinero Acevedo. Eduardo Miguel Rebeco Soto. Gonzalo Andrés Reyes Muñoz. Constanza Nevenka Reyes Roth. Roberto Gabriel Rivas Márquez. Gladys del Carmen Rivas Poblete. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carolina Andrea Rojas Maldonado. María Belén Sáez Sáez. Ángela Salvático Gorsiglia. Ricardo Andrés Sande Lyon. Diego Ignacio Toledo González. Carlos Alberto Ulloa Veloz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Ítalo Juliano Valdés Echeverría. Víctor Sandino Valenzuela Romo. Victoria Paz Vallejo Fabres. Javier Ignacio Venegas Romero. Sandra Andrea Vergara Sánchez. Claudio César Yáñez Chávez. Nicolás Germán Yáñez Pizarro.
Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor ministro de la Corte Suprema, don Carlos Aránguiz Zúñiga, en representación del señor presidente subrogante, don Sergio Muñoz, se dirigirá a la audiencia. Señor presidente, con su venia, queridos colegas, estimados abogados, en esta parte de la ceremonia es tradición que el presidente de la Corte Suprema, a nombre del Tribunal Pleno, les dirija un pequeño discurso para destacar su importancia y animarles en la proyección de esta hermosa profesión en la cual hoy han sido introducidos solemnemente. Pero a ustedes les ha sido vedado ese privilegio solo porque el señor presidente, en una actitud en extremo generosa, ha pensado que un colega podría hoy tomar la palabra y reflexionar frente a ustedes, con lo que ustedes ya tienen una pérdida, que es escuchar los estupendos discursos del presidente subrogante. Quiero reflexionar brevemente hoy acerca de la importancia de la cultura en general y de la literatura en particular en el desarrollo integral de vuestras personas y especialmente en el futuro de vuestro señero oficio. Para ser un abogado justo, como estoy seguro que es vuestra marcada vocación, resulta aplicable el recado que Calamandrei dio a los jueces, en el sentido que nada es más atingente a la justicia que la cultura, por lo que un abogado justo debería estar empapado de sus manifestaciones, que son la expresión más íntima del sentir de su pueblo, lo que implica estar atento y participar de todas las manifestaciones artísticas de la cultura, entre ellas la literatura, las artes plásticas, la ópera, la danza, la música, el cine y las demás artes audiovisuales. Haré un paréntesis para contarles que entre los miembros de esta Corte Suprema hay varios, casi todos, que participan activamente y son connotados expositores de algunas de estas artes. La música, por ejemplo, hay muchos operáticos, fanáticos de las artes audiovisuales y plásticas. Increíblemente
Todas las manifestaciones artísticas están representadas en nuestra Corte Suprema. Pero deseo detenerme hoy en una sola de ellas, la literatura, y repasar muy brevemente cómo esta excelsa forma de las letras impreca nuestra búsqueda permanente por la verdad, que es requisito esencial de la justicia. Recordemos al poeta español Dámaso Alonso implorando: dame, oh gran Dios, los ojos de tu justicia, porque en el mundo reina la injusticia. Tú no creaste la injusticia. Alguien ha creado la injusticia. Alguien es el injusto y yo necesito verle la cara al injusto. Esta búsqueda de la verdad y de la justicia es perenne, como lo señala el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. La justicia es inmortal. En el Nuevo Testamento se refuerza esta idea cuando se nos dice: el hombre que practique la justicia vivirá por ella. En la cima de la literatura universal hay varios libros centrados en el valor de la justicia y sus principios afines, y que se preocupan de la actividad de los jueces, de los abogados y de los juzgados también. Porque ¿qué es el Quijote de Cervantes sino un exordio a la justicia en su manifestación más humana? Y esa novela maravillosa, Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿no es acaso un clamor popular en favor de la justicia y la misericordia en tiempos de crisis? Y esa magnífica novela, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, ¿no es acaso un llanto desesperado por la inevitabilidad de la justicia? La literatura y la justicia practican una simbiosis biológicamente pura. La justicia, prevaleciendo contra la injusticia, le suministra el alimento del pan cotidiano, y a cambio la literatura le proporciona el registro inconmensurable de su tiempo infinito. Qué importante es, queridos abogadas, queridos abogados, que lean y escriban, aun cuando la modernidad tienda a las reglas y procedimientos orales, porque la oralidad no deja de ser una manifestación de la literatura. Eso no solo en cuanto la literatura es muy generosa en las manifestaciones de la oralidad, como en la poesía popular, en fin. Hablar bien se necesita urgentemente, pero para ello se necesita también leer mucho. Para escribir bien y hablar bien se necesita leer mucho. Es cierto que estamos en una época de muchos avances tecnológicos, pero justamente la tecnología debiera ayudarnos a leer y escribir mejor, no solo porque los libros digitales y los programas computacionales nos economizan tiempo y trabajo, sino porque a través de ello más gente puede sumarse a estos procesos del entendimiento y la comunicación. Pero resulta que a veces los escritos y alegatos de los abogados son pobres y muestran un pobre dominio de nuestra lengua y con ello un paupérrimo compromiso con la cultura. Cada vez usamos menos palabras, siendo el idioma español uno de los que más palabras tiene, y con un sentido diverso al original, con todo lo que se atenta contra el tesoro del lenguaje, contradiciendo la máxima de Heinrich Böll: no existe forma más elevada de pertenecer a un pueblo que escribir en su lengua. Algo no marcha, tal vez en nuestra educación básica, media, universitaria, posuniversitaria.
pero sobre todo en la vida diaria, y debemos ponerle coto. El lenguaje es fundamental para el progreso de nuestra sociedad, puesto que, según nos recuerda ese gran poeta francés Paul Valéry, el lenguaje puede, como una lupa, reducir o ampliar un pensamiento a los ojos de los demás. ¿Cómo podemos contribuir nosotros a rescatar el tesoro de nuestra lengua? Defendiendo el buen uso del idioma, poniéndolo al día, modernizándolo, corrigiéndolo, rescatando sus miles de giros nobles, creando dignos nuevos términos, desechando las modas pasajeras, los exagerismos innecesarios y, sobre todo, incorporándole la cultura de su tiempo. En estos tiempos agoreros, les dejo planteada la duda: ¿qué pasará si no asumimos otra actitud frente al libro y el lenguaje? ¿La literatura dejará de ser un camino histórico para realzar la majestad de la justicia? ¿Será posible que en adelante ya no exista un caballero de sueños imposibles o un ser tan bondadoso que entregue su vida por la justicia a pesar de sus propias penurias? ¿O alguien que no crea ya en la redención que solo la justicia puede proporcionar a pesar de sus propios errores personales? ¿O que un pobre puede entregar lo único que tiene, su propia vida, para dejar que la justicia se enseñoree en una sociedad en ruinas? Si lo hacemos, si queremos, quizás podamos repetir con Dámaso Alonso: dame, oh gran Dios, los ojos de tu justicia, porque en el mundo reina la injusticia y yo quiero verle la cara al injusto. Y así todos habremos sido fieles a nuestro juramento de abogados. Gracias, señor presidente. Cumplido su encargo. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración. Será hasta pronto.